Bienvenidos sean todos a esta celebración del misterio de nuestra redención. Hoy el Evangelio nos presenta un hombre que le da la espalda a Jesús porque era muy rico. Nosotros, por nuestro bautismo, somos la iglesia de Cristo. Esta iglesia es una iglesia pobre y de los pobres. Nuestra reunión debe hacer visible esta nota de la iglesia. Cantando con mucho entusiasmo el himno de entrada, recibamos a los ministros de esta celebración. Misa es una fiesta muy alegre, la misa es una fiesta con Jesús. La misa es una fiesta que nos une, la misa es una fiesta con Jesús. Cada domingo celebramos que nuestro amigo nos salvó, que para darnos dio su vida y resucitó. La misa es una fiesta muy alegre, la misa es una fiesta con Jesús. La misa es una fiesta que nos une, la misa es una fiesta con Jesús. Con su palabra nos enseña, nos alimenta con su pan, nos compromete a ser amigos y a caminar. La misa es una fiesta muy alegre, la misa es una fiesta con Jesús. La misa es una fiesta que nos une, la misa es una fiesta con Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Hermanos, en la presencia de nuestro Dios nos reconocemos pecadores necesitados de su misericordia y por eso pedimos de nuestro Dios su perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad
Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Porque solo tú eres santo, solo tú Señor, solo tú Altísimo, Jesucristo con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Oremos. Dios Todopoderoso, que tu gracia siempre nos preceda y acompañe y nos ayude en la práctica constante de las buenas obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de la sabiduría. Supliqué y me fue dada la prudencia. Invoqué y vino a mí el espíritu de sabiduría. La preferí a cetros y tronos, y a su lado en nada tuve la riqueza. No le equiparé a la piedra más preciosa, porque todo el oro ante ella es un poco de arena, y junto a ella la plata es como el barro. La quise más que a la salud y la belleza, y la preferí a la misma luz, porque su resplandor no tiene ocaso. Con ella me vinieron todos los bienes juntos. Tiene en sus manos riquezas incontables. Palabra de Dios. Sácianos, Señor, de tu misericordia. Sácianos, Señor, de tu misericordia. Enséñanos a calcular nuestros años para que adquiramos un corazón sensato. Vuélvete, Señor, ¿hasta cuándo? Ten compasión de tus siervos. Sácianos,
la mañana sácianos de tu misericordia, y toda nuestra vida será alegría y júbilo. Danos alegría por los días en que nos afligiste, por los años en que sufrimos desdichas. Sácianos, Señor, de tu misericordia. Que tus siervos vean tu acción y sus hijos tu gloria. Baje a nosotros la bondad del Señor y haga prósperas las obras de nuestras manos. Sácianos, Señor, de tu misericordia. Sácianos, Señor, de tu misericordia. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, la palabra de Dios es viva y eficaz, más tajante que espada de doble filo. Penetra hasta el punto donde se dividen alma y espíritu, coyunturas y tuétanos. Juzga los deseos e intenciones del corazón. Nada se le oculta, todo está patente y descubierto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Palabra de Dios. Tu palabra, Señor, es pan de vida. Tu palabra es vida eterna. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó uno corriendo, se arrodilló ante él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿Por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno más que Dios. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no estafarás, honra a tu madre y a tu padre. Él replicó: Maestro, todo esto lo he cumplido desde mi juventud. Jesús se quedó mirándolo, lo amó y le dijo: Una cosa te falta, anda, vende lo que tienes, dáselo a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, y luego ven y sígueme. A estas palabras, él frunció el ceño y se marchó triste porque era muy rico. Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: Qué difícil les será entrar en el reino de Dios a los que tienen riquezas. Los discípulos quedaron sorprendidos de estas palabras, pero Jesús añadió: Hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se espantaron y comentaban: Entonces, ¿quién puede salvarse?
Jesús se le quedó mirando y les dijo, es imposible para los hombres, no para Dios. Dios lo puede todo. Pedro se puso a decirle, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús dijo, en verdad os digo, que no hay nadie que haya dejado casa, o hermanos o hermanas, o padre o madre, o hijos o tierras por mí y por el Evangelio, que no reciba ahora en este tiempo 100 veces más casas y hermanos y hermanas, y madres y hijos y tierras con persecuciones, y en la edad futura, vida eterna. Palabra del Señor. Mis hermanos, a las palabras de Jesús en el Evangelio, que es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de Dios. Los discípulos quedaron no solamente espantados, quedaron escandalizados ante esa exageración, porque es una verdadera exageración. Imagínense ustedes un camello pasando por el ojo de una aguja, algo imposible. Pero sin embargo, Jesús les dice, para los hombres es imposible, pero no para Dios. Dios lo puede todo. Y es que aunque algo sea imposible, no quiere decir que Dios no lo pueda hacer. Y nosotros tenemos que confiar en que Dios, que lo puede todo, nos va a ayudar en esa tarea. El Señor Jesús no condena las riquezas de una persona. La misma Biblia nos dice que Dios bendice la labor de nuestras manos, el sudor de nuestra frente. Lo que Dios condena es que una persona ponga toda su vida, todo su esfuerzo, todo su interés en las riquezas. Porque cuando eso se hace, Dios se saca del cuadro y solamente queda lo material. Y nosotros tenemos que tener siempre a Dios primero en nuestra vida, no las cosas materiales. Pero hay personas que viven para lo material. Y esas personas, cuanto más tienen, más quieren. Y eso es lo que Jesús no ve con buenos ojos. Pero tenemos que entender que aún en el Evangelio vemos que personas amigas de Jesús y hasta apóstoles eran personas ricas. Nosotros recordamos a José de Arimatea. José de Arimatea cedió su propio sepulcro para enterrar a Jesús. Y no todo el mundo tenía su propio sepulcro, solamente personas ricas. Y José lo hizo para Jesús. Se desprendió de algo para Dios. Jesús era muy amigo de Lázaro y sus hermanas, Marta y María. Y cada vez que Jesús iba a Jerusalén, paraba en la casa de esa familia y ellos lo recibían con mucho gusto, lo atendían. Y era una persona adinerada, una familia adinerada. Conocemos también a uno de los apóstoles, Mateo, que era un publicano, cobrador de impuestos, una persona rica, que al igual que Zaqueo, otro publicano, cuando Zaqueo conoció a Jesús, le dijo, voy a repartir entre los pobres la mitad de mi fortuna. Es decir, que tenía bastante dinero. Y a veces pensamos que Pedro era una persona pobre porque era un pescador, pero no. Pedro pertenecía a lo que hoy conocemos como una cooperativa de pescadores y vivía bastante bien en Cafarnaúm. Es decir, que habían personas allegadas a Jesús
que aún siendo ricos, se desprendían de lo suyo para imitar a Jesús, para ser sus seguidores, para ser sus discípulos. Esa es la diferencia entre esas personas allegadas a Jesús y la persona del Evangelio de hoy. Esta persona viene a donde Jesús con una buena intención. ¿Qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Pero cuando Jesús le dice que vaya un poco más allá de lo que se pide de todo el mundo, cumplir los mandamientos, que vaya un poco más allá, algo que exige sacrificio, que exige quizás hasta penitencia. Y ese poco más, el joven como que no estaba dispuesto a darlo. Cuando Jesús le dice, ven y sígueme, ¿qué significa seguir a Jesús? Pues mis hermanos, este hombre quizás estaba acostumbrado a descansar en una buena cama, bajo un buen techo en su casa. Y sin embargo Jesús dice de sí mismo, las aves tienen los nidos, las zorras tienen las cuevas, pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde descansar su cabeza. Porque a veces, caminando de un sitio a otro, tenían que dormir a la intemperie bajo las estrellas. Este hombre quizás estaba acostumbrado a 3 buenas comidas en el día. Pero se dice en el Evangelio que en la vida de Jesús había tanta actividad que a veces no tenían ni tiempo para comer. Y esa es la vida de sacrificio a la que Jesús está invitando a este joven. Una vida de servicio a los demás. Y este joven, como quizás lo pensó 2 veces y dijo, no, esto no me conviene. No estaba dispuesto a desprenderse de las cosas materiales para seguir a Jesús. Y entendemos, mis hermanos, que las cosas materiales de este mundo, cuando el Señor nos llame a su presencia, todo eso se queda aquí. Todo lo material tiene un tiempo de límite. Mientras que las cosas espirituales, las cosas de Dios, los dones que Dios nos ofrece, esos son eternos. Y valen más que cualquier cosa que nosotros podamos acumular aquí en la tierra. Fíjense en la primera lectura que habla del oro, que no es más que polvo de la arena. La plata no vale más que un lodo o fango. La sabiduría de Dios, la prudencia de la que habla la primera lectura, son dones que el Señor nos da. Y cuando nosotros buscamos de Dios, dice la palabra de Dios que si buscamos el reino de Dios, todo lo demás va a venir por añadidura. Y nosotros tenemos que buscar de Dios. Tenemos que hacer lo que Él nos manda. Y lo primero que Él nos manda es amar a Dios por encima de todas las cosas. Y no las cosas materiales. Y no solamente amar a Dios, sino amar al prójimo, donde demostramos verdaderamente nuestro amor a Dios. Porque amar a Dios es fácil, pero amar a aquella persona, el prójimo, que no nos cae muy bien, eso no es fácil. Y sin embargo, es parte del mandamiento más importante. Hacer la caridad a nuestro prójimo. Hacer la caridad a los buenos y a los malos. Hacer la caridad sin mirar a quién y sin esperar nada a cambio. Esa es la verdadera caridad. Pero la caridad tiene que ir un poco más allá de lo que nosotros conocemos por caridad. Y ese un poco más quiere decir hacer la caridad hasta que nos duela, hasta que lleguemos al sacrificio, algo que verdaderamente sea fuerte para nosotros. Un ejemplo, viene alguien buscando alimentos para darle a los más pobres. Yo voy a la alacena,
veo que tengo 5 latas de salchicha, le doy 2 y me quedo con 3. Estoy dando de lo que me sobra, no de lo que me hace falta. Y ahí es donde el Señor quiere que nosotros lleguemos. A la caridad que duele. No solamente dar lo que yo también necesito, sino dar más todavía. Atender las necesidades de los demás antes de mis propias necesidades. A eso es lo que se refiere esa parábola que nos dio Jesús cuando hablaba de aquel pobre llamado Lázaro, que pasaba la vida a la puerta de este hombre rico, mendigando, y nunca le daban nada de comer. Cuando muere ese Lázaro, va al seno de Abraham. Pero cuando muere el rico, va al diablo. ¿Y por qué? Porque teniendo a Lázaro ahí todos los días, a su puerta, que lo veía todos los días, y no atendió sus necesidades, las necesidades básicas de una persona. Y porque no atendió a su prójimo, entonces su castigo. Nosotros estamos llamados a imitar a Jesús en su sacrificio, en su servicio a los demás. Un sacrificio que lo llevó a una muerte de cruz. Y nosotros estamos tan dispuestos a deshacernos de lo nuestro para darlo a los demás, que quizás necesitan más que nosotros mismos. Estamos nosotros dispuestos a hacer esa caridad hasta que me duela verdaderamente, que sea un verdadero sacrificio para mí. Entendemos, mis hermanos, que al que se sacrifica y al que da la caridad, nos dice el Evangelio que recibirá 100 veces más de todo lo que nosotros podamos hacer por los demás. Porque el Señor guarda récord de todo lo que nosotros hacemos. Y todas esas obras van a ser recompensadas en algún día. Cuando se pongan en esa balanza lo bueno y lo malo que hemos hecho, toda esa obra de caridad al prójimo, todas esas cosas que nos hemos sacrificado, todas esas cosas que hemos buscado en vez de las materiales, las espirituales, todo eso va a pesar a nuestro favor. Y solamente así podremos ganar nuestra entrada en el cielo. Que Dios les bendiga. Proclamemos ahora todos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos
y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos, hermanos, al Señor nuestro Dios, rico y generoso en bendiciones para todos los que lo invocan. Por la Iglesia, para que sepa demostrar al mundo, efervescido por el afán de poseer, dónde está el verdadero tesoro, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que tienen el poder del dinero, el poder de decisión, para que sepan distribuir justamente, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que carecen de medios económicos suficientes, para que encuentren en todos la ayuda que necesitan, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los jóvenes que abrazan las vocaciones religiosas y sacerdotales, para que Dios los recompense grandemente, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los enfermos del COVID-19, por los que han muerto en estos tiempos de pandemia, por los que se encuentran en el frente de la batalla contra este mal, y por un pronto final a esta pandemia, roguemos al Señor. Te rogamos. Y por nosotros, para que comprendamos las palabras de Jesús sobre el dinero y aprendamos a ser desprendidos por amor, roguemos al Señor. Sácianos, Señor, con tu misericordia, y toda nuestra vida será alegría y júbilo. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El pan que compartimos al comer, el vino que compartimos al beber, son símbolos de unión, son símbolos de amor, son símbolos de lo que tú nos enseñaste a hacer. Tú nos has ofrecido tu cuerpo y nos has ofrecido tu sangre como signo de lo que nosotros debemos hacer, ofreciendo nosotros la vida, ayudando a vivir a los otros. Ya podemos sentarnos contigo a comer y a beber. El pan que compartimos al comer, el vino que compartimos al beber, son símbolos de unión, son símbolos de amor, son símbolos de lo que tú nos enseñaste a hacer. Con tu cruz construiste un camino, una forma distinta de vida, y nos pides que estemos contigo en tu forma de amar. Con tu sangre lavaste las dudas que surgieron en nuestro camino. Es tu vida la que nos enseña una nueva amistad. Oremos todos, mis hermanos, para que este nuestro sacrificio sea agradable ante Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, las ofrendas de tus fieles junto con las oraciones de tus fieles junto con estas ofrendas. Haz que este sacrificio celebrado con amor nos lleve a la gloria del cielo.
por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tu amor al mundo fue tan misericordioso que nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo y quisiste que Él fuera en todo semejante al hombre, menos en el pecado, para amar en nosotros lo mismo que amabas en Él. Con su obediencia filial, recuperamos los dones que la desobediencia del pecado nos hizo perder. Por eso, unidos a los coros de los ángeles y a los santos, cantamos un himno a tu gloria, diciendo: Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de su gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas las criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas sin cesar a tu pueblo para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos recibido, que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, ven, Señor.
Sí, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, le ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la hermosa Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles, los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Rubén, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado aquí en tu presencia, en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, y a nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos en la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Como hijos todos del mismo Padre Celestial, podemos ahora rezar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de Jesucristo, nuestro Salvador. Tuyo es el reino. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Démonos fraternalmente un signo de la paz. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Una palabra tuya basada.
de Cristo, santifícame, santifícame, cuerpo de Cristo, sálvame, sálvame, sangre de Cristo, embriágame, embriágame, agua del costado de Cristo, lávame, pasión de Cristo, confórtame, confórtame, oh buen Jesús, óyeme, y dentro de tus llagas, escóndeme, no permitas que me aparte de ti. Del enemigo, defiéndeme, en la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Del enemigo, defiéndeme, en la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Oremos. Padre, humildemente te pedimos que así como nos alimentas con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, nos hagas partícipes de su naturaleza divina. Por Jesucristo nuestro Señor. Pueden sentarse. Avisos parroquiales para esta semana. El jueves eucarístico en el templo parroquial le corresponde organizarlo a los catequistas. El grupo de la Divina Misericordia es el encargado esta semana de la limpieza del templo parroquial. La Jornada Mundial de las Misiones es la celebración de la catolicidad y de la universalidad del amor de Jesús a todos los pueblos. El domingo 24 de octubre se estará llevando a cabo la colecta nacional para las misiones. Seamos bondadosos y cooperemos con esta noble causa. Le recordamos a los cursillistas que este próximo lunes 11 de octubre nos reuniremos a las 7 de la noche en el Salón San Pío con Padre Samuel. El viernes 15 de octubre celebraremos una noche mariana en el templo parroquial a las 7 de la noche. Acompañe ese día a nuestra Santísima Madre para darle gracias por las veces que nos ha socorrido y ha intercedido por nosotros. El viernes 29 de octubre, la catequesis parroquial celebrará, con la participación de los niños de nuestra parroquia, el cierre del mes del Rosario, con una actividad en la plaza pública a partir de las 6 de la tarde. El Señor esté con ustedes. Mis hermanos, en esta bendición solemne queremos incluir todas esas personas que cumplen año, aniversario, van de viaje o por alguna ocasión o situación están pasando por momentos difíciles para recibir la bendición de Dios.
Inclinemos la cabeza para implorar la bendición de nuestro Dios. El Señor Todopoderoso les bendiga con su misericordia e infunda en sus corazones la sabiduría eterna. Amén. Él aumente en ustedes la fe y les dé perseverancia en el buen obrar. Amén. Dirija hacia Él sus pasos y les muestre el camino de la paz y del amor. Amén. Y que Dios Todopoderoso les bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.